o con alguien más. Hace algunos años vi cuando le dieron a un niño un juguete, el papá lo sacó de la envoltura y se lo dio al niño. ¿Y qué creen que pasó? El niño tiró el juguete y estiró sus manitas para que el papá le diera la envoltura. El papá intentó que el niño agarrara el juguete, pero el niñito se lo regresaba y agarraba la envoltura. Definitivamente, este niño no tenía ningún sentido de lo que es el valor de las cosas a causa de su inmadurez. Y saben, esto es entendible y hasta cierto grado es aceptable con los niños, pero esto, hermanos, no es entendible y es inaceptable en los adultos, ya que muchos se portan como bebés, como niños pequeños, despreciando las cosas que son de mucho valor por estirar sus manos y ponerse a jugar con envolturas. Deciden abrazar la bendición en lugar de ir corriendo a abrazar al Dios que provee las bendiciones. Ese es precisamente el caso de Saúl en este capítulo, quien despreció la dirección del Espíritu Santo y a cambio estiró sus brazos a su autoridad de rey para hacer las cosas a su manera. En este capítulo veremos cómo Saúl hace un terrible intercambio, se comporta como un bebé y no aprecia el gran valor de la persona del Espíritu Santo, como en mi ilustración. Él tuvo en sus manos la gran bendición de ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Déjenme darles algunos ejemplos. Primera de Samuel 10:10 leemos lo siguiente. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Primera de Samuel 11:6 dice, y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Pero en lugar de abrazar el Espíritu Santo y obedecerle, no lo valoró y se dedicó a hacer las cosas a su manera. Dice Primera de Samuel 13:13 lo siguiente. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová. Dice Primera de Samuel 15:23. Por cuanto tú, Saúl, desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado. Esto es una tragedia. Se entiende que un niño pequeño no valore el valor de las cosas y se ponga a jugar con una envoltura. Pero que alguien como Saúl haga ese terrible intercambio, que no valore el Espíritu de Dios, eso es inaceptable, hermanos. Saúl experimentó el poder de Dios, la dirección del Espíritu Santo, pero no lo valoró. Saúl desechó a Dios para jugar con sus deseos caprichosos, lo cual es un terrible intercambio, como lo estudiaremos en esta tarde. En este capítulo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, finalmente deja a Saúl para comenzar a capacitar al próximo rey de Israel, que es David. Pero también deja desamparado y desprotegido a Saúl. Por eso tiene que vivir las consecuencias de ese terrible intercambio. Sale el Espíritu de Dios y en su lugar llega un espíritu malo por no valorar lo que tenía en sus manos. ¿Sabes? La tentación de hacer las cosas a tu manera tarde o temprano va a llegar a tu vida y eso será muy atractivo y a veces va a ser hasta divertido. Pero déjame decirte que este texto te mostrará 3 pérdidas que tendrá quien desprecia la ayuda de Dios. 3 cosas que perderá aquel que desprecia la ayuda de Dios. Esta persona va a perder la protección divina,
va a perder la dirección divina y también va a perder la estabilidad divina. Si llegas a despreciar a Dios, estarás haciendo en tu vida un terrible intercambio como lo hace Saúl y te vas a lamentar grandemente. Comencemos viendo cómo un terrible problema llega a la vida de Saúl. Un espíritu malo le comienza a atormentar. Esto es señal de que perdió la protección divina a causa de haber hecho este terrible intercambio. Esta es una de las consecuencias de haber hecho las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Miren lo que dice el versículo número 14 de Primera de Samuel capítulo 16, y ese será nuestro primer punto. Saúl pierde la protección divina. Dice este versículo: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. La Biblia nos dice que finalmente el espíritu de Dios deja a Saúl después de una gran cantidad de desobediencias que hizo el rey. Saúl no supo valorar la gran ayuda que tenía a su alcance para cumplir esa misión que Dios le había dado de ser el rey de Israel. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando llegaron los amonitas a amenazar a Israel, ahí estuvo el Espíritu de Dios para ayudarle. Dice Primera de Samuel 11:4 lo siguiente: llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. La situación era terrible, de mucho peligro. El pueblo lloraba porque todo parecía perdido. Pero Dios había prometido a usar el rey si éste le obedecía. Dice Primera de Samuel 11:6 lo siguiente: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. El Espíritu de Dios lo capacitó para guiar al pueblo en esta extraordinaria victoria. Pero ahora, hermanos, ahora esa ayuda ya no estaría ahí para él, porque el Espíritu de Dios lo había dejado para irse a capacitar a David. Pero eso no fue todo. Saúl experimentó un terrible intercambio que veremos a continuación. Dice este versículo 14 lo siguiente: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Saúl desobedeció a Dios, por eso lo dejó el Espíritu Santo, y llegó a su vida un mal espíritu a cambio. 4 veces se repite en esta sección que un espíritu malo de parte de Jehová llegó a su vida. Desafortunadamente, el pecado cegó a Saúl y no pudo valorar la gran ayuda que tenía con Dios. Ahora ya no tendría el valor y la capacidad de guiar al pueblo como lo tenía antes. Quizás algunos de ustedes se están preguntando en estos momentos: bueno, ¿cómo es que el Espíritu Santo lo dejó? ¿Acaso Saúl perdió su salvación? Bueno, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo otorgaba atributos divinos como valor, gracia ante los demás, visión, sabiduría, confianza, fuerza, habilidad con las manos, etc. Déjame darte un ejemplo. Éxodo 31, versículo 2, nos dice cómo el Espíritu Santo capacitaba a las personas para la construcción del tabernáculo. Dice Éxodo 31, 2 lo siguiente: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte,
para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Por el contrario, la ausencia del Espíritu Santo podría generar resultados negativos en la persona, como miedo, paranoia, indecisión, sospecha, pérdida de visión espiritual, etc. Este pasaje que nosotros estamos estudiando no habla de salvación, hermanos, habla de capacitación. En nuestros días es diferente. Una persona cuando es salva recibe el Espíritu Santo y no lo va a dejar nunca. El creyente puede contristar el Espíritu a causa de su pecado, Efesios 4:30, o apagar el Espíritu Santo, Primera de Tesalonicenses 5:19, pero no puede ahuyentar al Espíritu Santo de su vida. Está como un sello, dice Pablo. Y quizá tú te estás preguntando algo más. ¿Cómo es que un espíritu malo de parte de Dios fue a Saúl? ¿Cómo? Bueno, este no es el único caso que tú vas a encontrar en la Biblia. Dios permite que un espíritu vaya sobre otras personas. Por ejemplo, recuerda a Job. El mismo diablo atormentó a Job con el permiso de Dios. Dice Job 1:12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová para ir a Job. También, si ustedes recuerdan, el Señor le dio permiso a Satanás para que fuera con Pedro. Dice Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Dios es soberano y aún permite estos casos para cumplir sus propósitos divinos. Decía Martín Lutero, aún el diablo es el diablo de Dios. Dios permite que los espíritus malos molesten a sus hijos para hacerlos madurar, para hacerlos crecer. Por el contrario, también permite que vayan sobre los incrédulos para atormentarlos, como en este caso. Ese espíritu malo sería usado por Dios en dos maneras. Manifestaría Dios su ira contra el pecado de Saúl a través de ese espíritu malo. Pero a la vez también sería usado como un instrumento para que David, el nuevo rey, llegara a palacio por primera vez. No cabe duda, como dijo Martín Lutero, aún el diablo es el diablo del Dios soberano y cumple sus propósitos. ¿Cuál es la raíz de lo que está viviendo Saúl? Simplemente ha perdido la protección divina. La palabra para atormentar indica aterrorizar, estar asustado en gran manera. Qué terrible intercambio hizo Saúl, hermanos. Antes el Espíritu Santo le llenaba de valor, ahora está lleno de terror, de miedo. La palabra usada para espíritu también indica una exhalación violenta, una gran ira. Qué terrible intercambio hizo Saúl. Antes el Espíritu Santo le daba paz, tranquilidad, ahora tenía descontrol. Saúl nunca tuvo este tipo de problemas cuando el Espíritu de Dios le guiaba. Qué terrible intercambio. Saúl está viviendo una de las peores manifestaciones de la ira de Dios, cuando Dios abandona a la persona por completo. Y lo vemos claramente nosotros en el libro de Romanos. Cuando Dios deja a la persona es víctima del diablo, del mundo y de su propio pecado. Dice Romanos 1:24, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia
Dice Romanos 1:26, pero por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Dice Romanos 1:28, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Saúl terminaría lleno de envidia, de orgullo, satanismo y con las manos llenas de sangre de gente inocente. Todo esto porque despreció el Espíritu de Dios. Hizo un terrible intercambio en su vida. Lo peor que le pudo haber pasado a Saúl no fue perder el trono real, hermanos. Lo peor que le está pasando es que perdió la protección de Dios. Es difícil entender cómo es que hay personas que de alguna forma han estado cerca de la manifestación de Dios y aún así toman decisiones para apartarse de Él, para irse tras cosas que les van a llevar un placer momentáneo. Le dan la espalda a lo más valioso para ponerse a jugar con una simple envoltura que les va a traer un momento de placer. Espero que este no sea tu caso y que este texto te ayude a apreciar los grandes beneficios que tenemos cuando estamos en la voluntad de Dios. Ahora veamos la propuesta que le hacen a Saúl sus siervos para que tenga alivio del espíritu malo. Esto es señal de que Saúl ahora perdió la dirección divina a causa de haber hecho un terrible intercambio en su vida. Esta es una de las consecuencias de haber hecho las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y este será nuestro segundo punto. Saúl pierde la dirección divina. Miren el versículo número 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Lo que estamos leyendo, hermanos, es algo sumamente interesante y nos muestra las consecuencias de ya no tener la dirección de Dios. Mejor los criados pudieron discernir perfectamente lo que le estaba agobiando al rey Saúl. Ellos le dijeron que le está atormentando un espíritu malo. Y no solo eso, también ellos pudieron discernir quién era el responsable de ese horror que estaba viviendo el rey. Ese espíritu venía de parte de Dios. Pero tristemente, Saúl ya no lo pudo detectar, ya no contaba con la dirección divina, ya no tenía discernimiento. Versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Este versículo nos indica otro mal intercambio en la vida de Saúl a causa de su pecado. Antes era guiado por el profeta de Dios, Samuel, pero ahora ¿por quién es guiado? ¿Quién le aconseja? Sus siervos. Sus siervos. Samuel era conocido por tener una estrecha relación con Dios y por tener una gran sabiduría. Dice Primera de Samuel 7:8, un ejemplo. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. La oración de Samuel era efectiva, pero ya no estaba en favor de Saúl. Se había apartado. Qué terrible intercambio. Ahora, miren lo que están diciendo los siervos. El consejo humanamente es bueno, va a tener alivio, pero no es apropiado. Ellos quieren que alguien toque para Saúl y que tenga alivio.
Hay versiones de la Biblia que en lugar de alivio usan la frase sentirse mejor. El consejo de los siervos realmente funcionó. Vamos a ver en el versículo 23 que tocaba David y Saúl tenía alivio. Pero ese consejo, no sé si lo alcanzas a ver, tiene un gran problema. Es temporal, hermanos. No es una solución permanente. Ayudaba a sentirse mejor, pero no a tener una salud total, completa, permanente. Con el tiempo, de hecho, su consejo no va a funcionar como al principio. Dice Primera de Samuel 18:10, unos capítulos más adelante. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. ¿Y qué sucedía? Miren el versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 9, otro ejemplo. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano mientras David estaba tocando. Miren el versículo 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza la pared. Ese consejo fue temporal. Qué terrible intercambio hizo Saúl, dejar el consejo del profeta por uno que solo le daba alivio. En nuestros días, no sé si lo has notado, pero muchas personas viven como Saúl. Se conforman con soluciones temporales, superficiales. Piensan, bueno, es que ya no soy tan pecador como antes, ya no peco tan seguido. En lugar de buscar una solución permanente, definitiva, poniéndose a cuentas con Dios por medio de Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Qué conformista es Saúl y qué conformistas a veces somos y no arreglamos las cosas con Dios de raíz. Miren lo que dice el versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Otro versículo bien interesante. Saúl aceptó el consejo, pero no pudo ver que era una solución temporal y poco efectiva. Si Samuel le hubiera aconsejado, ¿ustedes creen que le daría este consejo? Seguramente Samuel le hubiera dicho, arregla la situación de raíz, permanentemente, no temporal. Seguramente le hubiera dicho, Saúl, lo que tú necesitas es dejar tu pecado, arrepentirte de él, pedirle perdón a Dios, clamar a Dios por misericordia. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Arrepentirse de su pecado le daría un descanso permanente, porque tendría paz con Dios. Dice Hechos 3:19 lo siguiente, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de descanso, de paz, tranquilidad. El comentarista bíblico Matthew Henry dice esto al respecto. La música, las diversiones, la compañía o los negocios han sido empleados para aquietar la conciencia, pero nada puede efectuar una cura real sino la sangre de Cristo aplicada con fe y el Espíritu santificador que sella el perdón por su santa consolación.
La triste realidad era que Saúl había perdido la dirección divina, no podía tomar una buena decisión. Es realmente triste ver cómo las personas buscan refugiarse en cosas temporales para calmar sus males. Se refugian en vicios, diversión, amistades. Todo eso ayuda, pero ayuda solo por un momento. La solución real a todo problema es ponerse a cuentas con Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Solo de esa manera podrá tener tiempos de verdadera paz, de refrigerio. Pero Saúl ya no podía pensar. Miren lo que dice el resto del versículo 17, otra prueba de que Saúl ya no podía pensar. Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Wow. Las palabras de Saúl reafirman cómo perdió la dirección divina que antes tenía. Ya no pensaba, ya no discernía como lo hacía antes. ¿Te fijaste? ¿Cuáles eran las características que debía de tener la persona que iba a venir para tocar, para que él pudiera tener alivio? En realidad, es solo una característica, hermano, solo una. Debía de tocar bien, debía de ser un buen músico. ¿Tú crees que eso es suficiente para las cosas espirituales? Es decir, mira, no importaba que estuviera en pecado, si tenía talento, tráemelo, eso es suficiente. No importaba que fuera un inconverso, no importaba, con que tuviera talento, eso es suficiente, tráemelo. No importara que tocara en centros nocturnos, música mundana, lo importante es que tocara bien. Tú tráemelo. Saúl no está pensando correctamente. No debería de estar dispuesto de recibir a cualquiera para las cosas espirituales. Esto es lo que hace el pecado, hermanos. Cuando el Espíritu Santo no ilumina a la persona, no puede ver más allá y se conforma con cualquier cosa. Pero miren, versículo 18, un siervo lo que alcanzó a detectar. Entonces uno de sus criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar como tú lo quieres, pero déjame decirte algo más. Él es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. ¿Y sabes qué? Jehová está con él. Mejor uno de sus siervos pudo ver las características que debía de tener la persona indicada que iba a venir a tocar. Seguramente había buenos músicos en Israel, pero este siervo sabía que esa persona tenía que ser alguien especial, no podía ser cualquiera. El siervo proponía a un excelente músico que más tarde sería conocido como el dulce cantor de Israel. David no solo sabía tocar, era valiente, hablaba bien, era joven, era de buen parecer, pero lo mejor es que Dios estaba con él. Y esa cualidad, hermanos, esa cualidad no la tiene cualquiera. David sería conocido precisamente por esa cualidad espiritual. Veamos algunos ejemplos. Primera de Samuel 18:12. Miren lo que dice acerca de este músico. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Versículo 14 del Primera de Samuel 18. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Versículo 28 de Primera de Samuel 18. Pero Saúl veía que Jehová estaba con David. Qué triste, hermanos. Qué triste que mejor el siervo pensó en alguien espiritual
en lugar de Saúl, quien llegó a experimentar el poder del Espíritu de Dios. Pero no debería de extrañarnos. No podemos esperar mucho de alguien que no es iluminado, que no es dirigido, que no es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Sabes? No sé si lo alcanzas a percibir, pero la clave del éxito verdadero está en que estemos en la voluntad de Dios, que tengamos una relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. Ahí está la clave del éxito. Piensa en estos personajes bíblicos: David, José, Josué, Samuel. Todos ellos fueron personas exitosas espiritualmente porque la Biblia dice que Dios estaba con ellos. Si realmente quieres ser usado por Dios en gran manera, asegúrate que Dios esté contigo, porque eso, hermano, va a ser una garantía en tu vida y en tu ministerio. Bueno, ya vimos que quien desprecia a Dios perderá su protección y también va a perder su dirección. Por último, veamos que Saúl también perdería su estabilidad a causa de haber hecho un terrible intercambio en su vida. La persona que llegaría al reino a aliviar su dolor, ¿qué creen? Es precisamente su reemplazo, el que Dios había escogido para ser el próximo rey de Israel. Esta es una de las consecuencias de haber hecho las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y este será nuestro tercer punto. Saúl va a perder la estabilidad divina. Dice el versículo 19, una orden de parte de Saúl. Y Saúl le envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Saúl da la orden ejecutiva que le lleven a David del campo a palacio, sin darse cuenta él mismo que estaba abriendo la puerta para que llegara el reemplazo de su trono, David. Saúl pensó que todo estaba bajo control, que no necesitaba a Dios, pero qué equivocado estaba. Dice Daniel 2:21 las siguientes palabras: Dios muda los tiempos y las edades. Él quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. La estabilidad del trono de Saúl estaba en Dios y no en su autoridad como rey. Pero él ya no se daba cuenta. Antes de su ungimiento, la vida de David era como cualquier otra, como otro pastorcillo, pero su fidelidad fue recompensada por Dios. David nunca se imaginó que algo tan simple como ser diligente en sus clases de música le prepararía para algo más grande que solo tocar. Dios usaría esa habilidad para que David se ganara el corazón de Saúl, el rey de Israel. No solo eso, más tarde David compondría la mayoría de los cantos del salterio de Israel. Además, David nunca se imaginó que su consagración a Dios sería recompensada grandemente. Dios usaría la vida de devoción para que David fuera introducido al palacio de Israel y más tarde ser llamado como el hombre conforme al corazón de Dios. David, el humilde pastor, encontró estabilidad y encontró exaltación en su vida porque Dios estaba con él. Por el contrario, Saúl encontró inestabilidad y va a encontrar humillación en su vida porque Dios lo ha dejado. Como David, hermano,
Dedícate a hacer con pasión lo que Dios te pida, aun cuando parezca pequeño ante tus ojos. Tú hazlo con pasión como para el Señor y no como para los hombres, porque tú nunca sabes cómo Dios va a usar eso para su gloria. Conságrate a Él. Ahora, imagínense, llega la noticia a Isaí que el rey quiere hablar con su hijo. Miren el versículo 20. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Cuando Isaí recibe la noticia de que Saúl quería a su hijo para tocar, debió haberse puesto muy nervioso, porque como estudiamos la vez pasada, Isaí sabía que Dios había escogido a su hijo David para ser el próximo rey de Israel, y Saúl todavía estaba en el trono. Esa es la razón por la cual quizás envió esos regalos para ganarse el corazón del rey. Versículo 21. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y miren lo que pasó. Y Saúl le amó mucho y le hizo su paje de armas. Dios obró de tal manera en David que hizo que Saúl llegara a tener una gran afección por él. De hecho, lo nombró su paje de armas, un puesto de mucha confianza y de cercanía con el rey. Pero ese amor de Saúl no era verdadero. Se basaba en el beneficio que estaba obteniendo de parte de David, no en la personalidad de este joven. Porque ese sentimiento más tarde se va a cambiar en odio, porque David va a ser más amado por el pueblo que el mismo Saúl. Ese amor no era verdadero. Miren versículo 22. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Pues cómo no, le traía alivio. El afecto de Saúl llegó a tal grado que le pidió a su padre que lo dejara con él. Con el tiempo, David llegó a ser una persona muy querida por los hijos de Saúl y por todo Israel. Por su parte, Saúl llegó a ser una persona muy aborrecida a causa de su conducta carnal. Dios iba afirmando a David poco a poco para que llegara al trono, mientras Saúl iba perdiendo poco a poco estabilidad. Versículo 23. El consejo de los siervos funcionó. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. El consejo de los trabajadores de Saúl, así como lo planearon, funcionó. Cada que David tocaba el arpa, Saúl sentía alivio. Dios estaba usando este ciclo en su providencia con dos propósitos: disciplinar la rebeldía de Saúl por no apreciar su dirección, su espíritu, pero también lo estaba usando para capacitar al joven David en la casa real, para que más tarde llegara a ser el rey de Israel. Esta es la razón por la cual también Dios no quitó de raíz y luego a Saúl del trono. Él estaría trabajando con David poco a poco. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Debemos de destacar que en ningún momento ustedes van a leer que David intentó usurpar el trono de Saúl. Por el contrario, aunque Dios ya lo había ungido como rey y Saúl fue desechado, David esperó pacientemente 15 años hasta que Dios mismo le dio el trono. David sabía que su estabilidad, que su futuro
no estaba en sus manos, sino en las manos de Dios, y todo era parte de un entrenamiento. Por su parte, Saúl, vamos a estudiarlo, va a buscar su estabilidad matando a aquellos que representaban un riesgo para él. ¡Qué diferencia! ¿Sabes? Si tú eres un creyente fiel, consagrado a Dios, dale gracias por aquellos Saúles que ponen tu camino. Dale gracias, porque ellos son un instrumento de parte de Dios para ayudarte a madurar. Nunca actúes precipitadamente. Actúa como lo hizo David. Espera pacientemente el tiempo de Dios. Mira lo que dice el resto del versículo 23. David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y el espíritu malo se apartaba de él. La música seguramente tranquilizaba a Saúl, ya que la música tiene la facultad de hacer sentir bien a las personas. Pero sabes, no te equivoques. En ningún lugar de la Biblia tú vas a encontrar que la música tenga un poder sobrenatural para quitar la disciplina de Dios. No lo tiene. Lo que sí enseña la Biblia es que la música es una herramienta grandiosa para alabar a nuestro Dios. Dice Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Una vida consagrada es lo que aleja a los malos espíritus, porque ven que es inútil molestar a ese creyente que se ha consagrado a su Dios. Lo vemos en el libro de Job. Satanás solo aparece en los primeros 2 capítulos porque Job lo resistió en santidad y él huyó en el desierto. Satanás tentó al Señor Jesús solo 3 veces porque el Señor le resistió con su palabra. Esa es la manera adecuada de alejar los malos espíritus. Hermano, no uses la música como un amuleto. No creas que puedes vivir en el pecado y alejar al diablo con una buena alabanza. No funciona así, no te engañes. Hay leyes que Dios ha establecido y no las va a cambiar. Tú, lo que siembras, vas a cegar, y lo estudiamos el domingo pasado, Gálatas 6:7. ¿Sabes, hermano? No te engañes. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Lo que siembras vas a cosechar. Mejor vístete con la armadura de Dios y vive en santidad. Esa es la mejor defensa contra el enemigo. Termino con esto. Quizás muchos de ustedes conocen algunos Saúles en su vida que hicieron un terrible intercambio al dejar a Dios. Como en el caso de Saúl, quizás estuvieron cerca de las obras maravillosas de Dios, pero no lo apreciaron. Decidieron tirar el objeto de valor para abrazar la envoltura y jugar con ella. Déjame decirte, no te canses de orar por ellos. No te canses de orar por ellos. No dejes de compartirles el evangelio. No te des por vencido. Mientras haya vida, hay esperanza. Ruega a Dios por esa alma. Por otro lado, quizá haya creyentes en este santuario que están siguiendo los pasos de Saúl. ¿Saben quién es Dios? Han tenido un encuentro personal con Él por medio de Cristo Jesús, pero están viviendo una doble vida. Están cambiando la bendición de Dios secretamente. No sigas por ese camino. Arrepiéntete, busca la misericordia de Dios. Quizás estás obteniendo un momento de placer o de diversión, pero como estamos estudiando,
vas a tener que pagar un precio muy, muy alto. Lo que siembras, con el tiempo lo vas a cosechar. Esto no sucede de inmediato. No creas que porque no pasa nada ahorita, nada va a ocurrir. No te engañes. No hay nada más devastador que ver a alguien a quien Dios ha dejado apartado, lejos. Termino con este versículo que nos da un buen ejemplo. Jueces 16:20. Dalila le dice a Sansón: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó Sansón de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero mira las palabras tristes que dice la Biblia. Pero Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Tú conoces el resto de la historia. Le sacaron los ojos a Sansón y terminó siendo el juguete de los filisteos. No intercambies tu comunión con Dios, porque como lo viste en la vida de Saúl, el precio a pagar es muy alto. Aprecia tu relación con Dios. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias por su palabra. Es fuerte, es dura, nos confronta, pero también es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdenos, Señor, a nunca comprometer nuestra relación con usted, a siempre apreciar la persona del Espíritu Santo que nos redarguye, que nos ilumina, que nos guía. Gracias, Señor, por esa providencia. También pido por aquellos que quizá no han tenido un encuentro personal con usted por medio de Cristo Jesús, que toque esos corazones, Padre Celestial, para que puedan ver lo que ahora está cegado a sus ojos. Tenga misericordia de esas vidas. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre Celestial, porque podemos ver que usted nos instruye, nos alienta y nos reta por medio de ella. A usted sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como el niño de la ilustración, jugábamos con el papel, la basura que era el mundo y nuestro pecado, pero no fue hasta que el Señor abrió nuestros ojos que entendimos nuestro pecado, el valor y el amor de Cristo que fue demostrado en la cruz, que nos salvó. Así que por favor pónganse de pie y alabemos a nuestro Señor, porque de Él viene nuestra salvación. Divina gracia me alcanzó, del bravo mar me rescató. A salvo estoy, pues mi roca es Él, mi salvación es del Señor. No temeré al oscurecer, yo con su fuerza escalaré, el sol veré al amanecer, mi salvación es del Señor. ¿Quién es como el Señor, mi Dios, Salvador amoroso y fiel? Mi mal pagó en la cruz del
salvación es del Señor. ¿Quién es como el Señor, mi Dios? Salvador, amoroso y fiel, mi mal pagó, en la cruz venció, mi salvación es del Señor. Y al llegar mi día final, la tumba no me encerrará. Con él iré a mi dulce hogar, mi salvación es del Señor. ¿Quién es como el Señor, mi Dios? Salvador, amoroso y fiel, mi mal pagó, en la cruz venció, mi salvación es del Señor. Gloria sea a Dios el Padre, gloria al Hijo Salvador, gloria sea a Dios Espíritu, mi salvación es del Señor. Gloria sea a Dios el Padre, gloria al Hijo Salvador, gloria sea a Dios Espíritu, mi salvación es del Señor, mi salvación es del Señor, mi salvación